Episodio número 2933. Amadas hermanas, amados hermanos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la palabra de Dios. Esta lección 3 de lo que todavía podemos llamar el nuevo trimestre, la historia de fondo, el prólogo. Y esto viene muy interesante. ¿Cómo interesante será nuestra frase que nos ocupa hoy? Aquí estoy con mi libreta y aquí les comparto en breve el pensamiento, la frase del día. Omar Medina les acompaña. Mil gracias por estar en sintonía con Estudio Sistemático de la Biblia. Seguimos. Hey, mi gente, cuánto gusto, gracias. Aquí estoy de nuevo, luego de esta poderosa semana que ha pasado con el pastor Tomás Polanco y su asesor teológico. Y de verdad con su especialidad en el Nuevo Testamento y especialmente en el Evangelio de Juan, el doctor Franklin Martí. Eso estuvo poderosísimo. Y va a estar poderosa la lección que viene también. Y también con mi asesor teológico, el profesor Humberto Méndez, que ya viene mañana, si Dios lo permite. Oye, la frase para hoy en sí no es una frase, fue algo que yo escuché. Fíjate que viendo un documental o una película, algo así, en un momento en que podía hacerlo, no suelo hacer eso, pero voy atrapando ideas, voy escuchando. A mí me encanta aprender de lo que yo oigo, de lo que yo veo. Oye, alguien dijo esta frase. Se dice que una vez que el embaucador obtiene la confianza de un ser, adquiere la capacidad de esculpir sus pensamientos y no solo engañar su corazón y mente, sino también lo que ve y escucha para poder alterar su realidad. ¡Hey! Está profundo esto. Se dice que una vez que el embaucador obtiene la confianza de un ser, adquiere la capacidad de esculpir sus pensamientos y no solo engañar su corazón y mente, sino también lo que ve y escucha para poder alterar su realidad. Es de autor pendiente. Pero qué buena está esa frase. Oh, wow. Ese es el caso del mismo diablo. O sea, Satanás cuando te rodea y te engatusa, te embauca, como que te aturde y te da vueltas y te marea y te torea, como decimos en Santo Domingo, y nada, va alcanzando de ti lo que quiere. Buenísima, buenísima frase. Muy bien, vamos a orar antes de entrar en materia en cuanto a la porción para hoy. Ustedes saben que hacemos la parte introductoria del sábado y entonces compartimos la lección del domingo de inmediato y el texto a memorizar, Juan 1:1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Me gusta como lo dice esta versión regular, Reina Valera 1960. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Muchas gracias, Señor, por esta nueva semana que pones ante nosotros. Gracias porque en ti tenemos esta oportunidad cada día de estudiar la Biblia, de repasar estos temas que resultan nuevos cada vez que lo volvemos a tocar, que lo volvemos a estudiar, a leer, a compartir. Dirígenos en la lección de esta semana
y que al hablar de este Evangelio de Juan podamos tener en nuestro corazón esa convicción plena de creerte a ti, oh Señor. Te lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. La lección que estudiamos durante la primera semana trató de Juan, que explica por qué escribió el Evangelio, su Evangelio, el Evangelio de Juan. La lección de esta semana vuelve al principio del Evangelio, donde Juan expone la dirección en la que él, inspirado por el Espíritu Santo, desea conducir al lector. Los autores del Nuevo Testamento suelen presentar en las primeras palabras y párrafos de sus escritos los temas que luego van a desarrollar, ¿no? Así lo hace el Super Juan, cuya agenda temática forma parte de un gran barrido cósmico que describe verdades primordiales acerca de Jesucristo, verdades que se remontan incluso a la etapa previa a la creación. Esta presentación al comienzo del Evangelio ofrece a los lectores, quienes ya saben que Jesús es el Mesías, una ventaja que no tenían los personajes del propio libro. Aquí yo puse, me encantó esta idea. Porque uno conoce al leer lo que pasó con cada uno y cómo terminó todo, pero los protagonistas de estas historias no sabían, ¿tú entiendes? Por eso dice que ofrece, quienes ya saben que Jesús es el Mesías, una ventaja que no tenían los personajes del propio libro. El lector puede ver claramente los grandes temas a los que el evangelista vuelve al contar la historia de Jesús. Estos grandes temas se sitúan dentro del periodo histórico de la vida terrenal de Cristo. La lección de esta semana comenzará con el prólogo, lo que se conoce como el prólogo, esos primeros 18 versículos de Juan, y resumirá sus temas principales. A continuación, estos temas se examinarán también en otros lugares del Evangelio de Juan. Sí, ahí vamos a analizar esta primera parte del verbo hecho carne, durante esta semana. Sí, porque al profesor Méndez y a mí nos causó como un poquito de sorpresa el hecho de que no se comenzara con Juan 1:1, desde la lección 1. Pero como dice el autor aquí, la lección que estudiamos durante esa primera semana trató del final de Juan, que explica por qué él escribió el libro, ¿ok? Pero que esta semana vuelve al principio del Evangelio, donde Juan expone la dirección en la que él desea conducir al lector, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entrando a la parte de este domingo 13 de octubre, por cierto, ahí estuve promoviendo, estaré esta noche, si Dios lo permite, esta noche del domingo 13, miércoles 16 y viernes 18, en la iglesia adventista de New Haven, Connecticut, en temas de salud mental y bienestar familiar. Ahí estaremos en esa iglesia de New Haven, del 141 Grand Avenue en New Haven, Connecticut, 06513. Así que ahí estaremos si Dios lo permite. Vamos a ver qué revelan estas palabras acerca de Jesucristo el Verbo. Juan 1:1-5. ¿Listos? Acompáñenme. Juan 1:1-5 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¡Wow! ¡Qué lindo! Aquí yo escribí ante esa respuesta que era en el principio, que era con Dios, que era Dios, que todas las cosas por Él fueron hechas. Eso es lo que revelan estas palabras acerca de Jesucristo, el Verbo, que en Él estaba la vida,
luz de la humanidad, y que su luz brille en las tinieblas, y éstas no pueden apagarla. ¿Ok? Me alcanzó el espacio para escribir todo eso ahí. El Evangelio de Juan comienza con este asombroso pensamiento. En el principio era el Verbo, o existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta hermosa frase encierra una profundidad de pensamiento que apenas podemos abarcar. En primer lugar, el evangelista alude al relato de la creación. En el principio, Génesis 1:1. El Verbo ya estaba presente antes del principio del universo. Juan afirma así la existencia eterna de Jesús. A continuación declara, y el Verbo estaba con Dios. El evangelista afirma que Dios, el Hijo, estaba en el seno del Padre. Sea cual fuera el significado de estas palabras, una cosa es segura: Jesús y el Padre están íntimamente unidos. ¿Ok? Luego dice, y el Verbo era Dios. Pero, ¿cómo puede el Verbo estar con Dios y al mismo tiempo ser Dios? La respuesta se encuentra en el texto original en griego, en el que existe el artículo definido el, pero no el indefinido uno. Lo importante para nosotros es que el artículo definido el en griego indica particularidad, es decir, un objeto o persona en particular. Por ejemplo, en la frase el Verbo estaba con Dios, el término Dios tiene el artículo en el original en griego, por lo tanto apunta a un individuo en particular, el Padre. Y el Verbo estaba con el Padre. En la frase y el Verbo era Dios, el término Dios no lleva el artículo, lo que en ese contexto señala las características de la divinidad. Jesús era Dios, es Dios, no es Dios el Padre, sino el Hijo divino de Dios, la segunda persona de la deidad. Y prestar atención a esto, porque en estos días hay muchas corrientes por ahí que tienden a negar esto. ¿Ok? Y eso es delicado porque, imagínate, esa es la base de la redención. ¿Ok? El hecho de que Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo. Y en eso estamos de acuerdo, gracias a Dios, la mayoría de la cristiandad. El apóstol corrobora esto en Juan 1, 3 y 4, donde dice que Jesús es el creador de todas las cosas. O sea, todo lo que una vez no existía llegó a la existencia en virtud de la actividad creadora de Jesús, el Dios creador. Como dice el libro El deseado de todas las gentes, desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Escuché clarito que dijeron amén. Eso está en el estado de todas las gentes, dentro del capítulo 1, Dios con nosotros. Ahora, ¿por qué la divinidad plena de Cristo es una parte tan importante de nuestra teología? ¿Qué perderíamos si Jesús fuera de alguna manera un mero ser creado? Comparte tu respuesta con tu clase el sábado. Sabes que esta clase se discute en cada semana en la iglesia. Prepárate para dialogar acerca de por qué la divinidad eterna de Cristo es tan importante para nuestra fe. Ya lo sabes. Bueno, voy a tener tiempo este fin de semana porque tengo libre en el trabajo este domingo y parte de mañana lunes, así que puedo tener tiempo para todo el que me pida el capítulo 1 del deseado de todas las gentes, se lo pueda mandar por WhatsApp. Es un audio un poquito largo, pero vale la pena que ustedes lo escuchen, que lo reciban como audio normal de WhatsApp y con gusto se lo voy a mandar. El capítulo 1 del deseado de todas las gentes, Dios con nosotros. Eso es precioso, eso es imperdible. Entonces,
aquí la pregunta que hicimos, ¿verdad? De por qué la divinidad plena de Cristo es una parte tan importante de nuestra teología que perderíamos si Jesús fuera de alguna manera un mero ser creado. ¿Ok? ¿Por qué la divinidad eterna de Cristo es tan importante para nuestra fe? Aquí yo escribí. Es lo que la Biblia enseña. Apartarse de esta importante verdad es lanzarse al vacío e ir tras posiciones teóricas que se arriesgan a contradecir la misma Biblia con tal de hacer valer sus razonamientos. ¿Ok? Porque parte de toda esta corriente que existe, siempre ha existido, eso siempre ha existido desde, qué sé yo, desde el inicio mismo del cristianismo, de gente que niega la divinidad de Cristo, cuando desde su nacimiento lo están adorando, tú sabes, güey, los magos de Oriente que fueron a adorarle, toda la adoración de Jesús resucitado y Dios mío, Señor mío, como dijo Tomás, todo el culto de la iglesia primitiva apostólica en la adoración al Cordero de Dios, al Señor, a Jesús. Lo que pasa es que hay una tendencia de mucha gente que entiende que el griego en el que el Nuevo Testamento se escribió era un idioma pagano y que el griego o que la Iglesia Católica y que todas estas creencias, que la Trinidad, que la Deidad, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso por encima de cualquier doctrina o cualquier posición teológica particular, es lo que la Biblia dice. Es lo que la Escritura dice. O sea, que nosotros, por ejemplo, como adventistas que surgimos en 1863 como iglesia formal organizada, ya tú sabes, habían pasado 1800 y pico de años de que el mundo ya estaba ahí. Y muchas iglesias que fueron antes, y especialmente la iglesia católica, que tú sabes, que vino desde 538, formándose así como estructura. Pero todo lo que Dios ha permitido que se preservara hasta el día de hoy, lo ha permitido con el propósito de que nosotros tuviéramos una vislumbre completa de la verdad. Gracias a Dios. Porque con la Biblia, que no la escribimos nosotros, uno puede ir confirmando, comprobando, entendiendo, explicando, enseñando. O sea, hermano, si uno se pone a buscarle la quinta pata al gato a esto de que no, porque entonces, y quién preservó eso, y si fue alterado, o qué le agregaron, o qué le quitaron, mi hermano, es la palabra de Dios. O sea, ¿tú crees que Dios, que ha permitido que esto se mantuviera hasta el día de hoy, la Biblia, es como para que este mensaje nos haya llegado incompleto? No, este mensaje es tan completo hoy como cuando fue escrito. Gloria a Dios. Maravilla de maravillas. Dios preservó la integridad de las Escrituras para que nosotros hoy día entendamos, vamos a ver, este pasaje dice esto, aquel dice lo otro, este es el contexto, esto es lo que significa, y Jesús es Dios. Porque Él es que lo dice. La misma acusación que le hicieron los escribas, los fariseos, como yo dije el otro día, es lo que indica que era lo que le estaba diciendo. O sea, yo soy uno con el Padre y yo uno somos, soy el Hijo de Dios. O sea, todas esas expresiones a uno en el español moderno no le suenan tan desafiantes, pero en ese tiempo decir eso era atribuirse la naturaleza misma de Dios. Y por eso a él lo causaron de blasfemia. Entonces, el testimonio de Cristo, que dijo ser lo que era, la posición de esa gente de que dijeron, no, esto es increíble, ¿cómo este hombre se atreve a decir eso? O sea, la acusación que ellos le hicieron de blasfemia, más lo que Jesús dijo, es lo que da evidencia de que hoy día no podemos estar discutiendo, por favor, si Cristo es Dios o no es Dios, porque eso es lo que la Biblia enseña, príncipe. Es lo que Cristo dijo, es lo que los fariseos, esa gente lo acusaban. Esa es la realidad.
pero tú no puedes venir, papá, a tener una posición ahora que te soñaste, que te dijeron en YouTube que eso no es así, o que tú viste por ahí otra cosa. No, se respeta al que cree diferente, obviamente, y todo eso, pero la Biblia está clara en ese sentido. ¿Ok? La Biblia está clara. Porque mucha gente quiere negar la persona del Espíritu Santo. Y hay de todo, una serie de corrientes en el mundo de situaciones complicadas, cuando la Biblia es tan clara en todo el sentido de la palabra. ¿Qué te parece? Espero que te parezca bien, porque aquí el tiempo se acabó. Bueno, ¿qué hemos aprendido hoy? Oh, eso mismo, el logos divino. Ese en el principio era el verbo, la palabra, el logo. La historia de fondo, el prólogo, es la lección 3 que nos ocupa para esta nueva semana. Tremendo, esto está poderosísimo. Y mañana viene el asesor teológico, que viene con lo del tema que nos ocupará para mañana, la palabra hecha carne. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, honramos, glorificamos tu nombre. Toda la honra, toda la gloria sean dadas a ti por siempre, Señor. Estamos muy agradecidos a ti por la bendición de este estudio, por estos temas que nos animan a continuar hacia adelante, que ponen a nuestro alcance la revelación de tu palabra, Señor. Gracias porque a nosotros nos resulta claro esto que la Biblia enseña. Te suplicamos por aquellos que todavía están explorando, indagando, investigando sobre este tema, para que tú abras sus mentes, abra puertas de comprensión para esas personas y se unan con aquellos que hemos recibido por fe estas enseñanzas de la sana doctrina. Gracias, oh Señor, por este altísimo privilegio. Fortalécenos en ti, que lo entendamos que es una responsabilidad al mismo tiempo, como para enseñar a otros, motivar, consolarnos unos a otros con estas grandes verdades. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. No se pierda para este lunes la palabra hecha carne, en la continuación de esta poderosa lección 3, esta lección titulada La historia de fondo, el prólogo. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Recuerden lo que les ofrecí, el capítulo 1 del Deseo de todas las gentes. Puedo descargarlo en mi celular, puedo enviarlo como un audio normal de WhatsApp para que ustedes luego lo guarden en otra parte o algo, pero es muy bonito. Será bueno tener como para la lección de esta semana ese capítulo 1, Dios con nosotros, ese contenido exquisito de esa prosa poderosa del libro El Deseo de todas las gentes. Pueden solicitarme esto al +1 484 838 8989, +1 484 838 8989. Y recuerden nuestro aviso de la semana que me tocó, la primera semana. Sí necesitaré todavía el patrocinio de algunas personas. Por favor, si Dios ha puesto en su corazón ese deseo de apoyar este ministerio y muchos se unen, pues con un pequeño aporte pueden ayudarnos a completar estas horas que dedicamos a estudio sistemático de la Biblia, para no tener que buscar un segundo trabajo, que sería complicado luego sacar tiempo para esto. Así que si lo consideran, pueden comunicarse con este servidor. Ese número de WhatsApp que yo siempre doy es el contacto también para Excel, Cash App o PayPal o cualquier envío, Western Union, lo que sea. Ese es el número, la ciudad de Hartford, Connecticut, ciudad de Hartford, estado de Connecticut, más
este contacto que siempre doy, que es mi número de teléfono y mi WhatsApp. +1 484 838 8989. +1 484 838 8989. Ánimo contra el miedo. Un día más para la esperanza. Un día menos para el dolor. Hay paz. Dale, dale. Hay paz.